Ahora vamos a hacer la mesa 4. Invitamos a participar va a estar coordinada por la psicóloga Andrea Garbelino, presidenta de Fórum Infancias Rosarios. Aplausos. La gente me está preguntando. En general, para todo el que me quiera seguir, etiquetarme, me pueden buscar en Instagram como maldito.david. David como suena, así en inglés, para hacer un poquito mejor. Gracias, David. Bueno, vamos acomodándonos, así ya arrancamos, que es la última mesa del encuentro. Bueno, a las 4:10 tiene que ser 4:10. Bueno, 4:10 hay que terminar. Bueno, empezamos la mesa 4. Decilo para que ya se me pasó. Yo ya las presenté. No, pero hay que ser 4:30. Les voy a pasar un pequeño aviso. A las 4:30 se va el colectivo de la gente que tiene contratado. Es para que, se congreguen afuera como en el día de ayer. ¿De acuerdo? Bueno, arrancamos, así podemos llegar a tiempo con esta mesa que es la última y es especial porque va a ser el cierre de este encuentro que realmente estamos todos muy emocionados. Así que felices desde Fórum Infancia Rosario de que este encuentro haya sido posible y de la forma en que se fue dando. Bueno, vuelvo a agradecer a Cañada de Gómez, a Norte de Santa Fe y a Córdoba que acompañaron un montón en el armado. Bueno, la mesa 4 se llama Problemáticas Actuales en lo Escolar. Inclusión, ESI, violencias, dispositivos que alojen. Estará a cargo de Aristides Álvarez. Los 3 disertantes me dijeron que no lea los currículum para ir más rápido y ir a las ponencias. Fíjense, son muy conocidos. Así que Aristides Álvarez, Daniel Brailovsky y Gisela Untoglich. Bueno, le damos la palabra a Aristides. Gracias, Andrea. Bueno, yo como buen docente voy a caminar, voy a estar por acá. Me siento más cómodo que en un panel. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por quedarse. Yo pensaba que se iban a ir por la hora de la siesta ahora. Y digo, ¿cuántos va a haber? Bueno, ahí tengo una tribuna. La verdad que me llevo un montón de experiencias, de conocimientos. Yo no soy del palo, no soy psicólogo. Soy docente, fui director de escuela y presido una ONG que se llama, como ven acá en mi chombita, Si nos reímos todos. Porque creemos que no es necesario reírse de otro para pasarla bien. Y en eso trabajamos, en la convivencia entre niños y adolescentes, fundamentalmente, en los espacios donde ellos conviven, que es la escuela y el club, fundamentalmente. Así que venimos trabajando con nuestra ONG hace ya más de 10 años y un poquito era contarles sobre eso. No me quiero olvidar de agradecerle a Janina Romani, no sé dónde anda, por la confianza de haberme invitado.
y a Andrea, que estuvimos trabajando todo este tiempo en este panel. Y para mí, bueno, un orgullo, un honor compartirlo con mis compañeros de mesa. Yo quisiera empezar con una poesía que aprendí en la primaria y que no sé por qué es la única que me acuerdo de memoria, y ahora sí sé por qué. Porque cuando comencé con este trabajo de hablar de convivencia y de prevención del acoso escolar y el ciberacoso, esa poesía cobró vida nuevamente, y yo ahora se las voy a decir, y quisiera que ustedes piensen en todos aquellos niños y adolescentes que están solitos, que se sienten discriminados, olvidados, no reconocidos, no registrados, y que muchas veces llegan a sus consultorios, aquellos que son psicólogos o fonoaudiólogos, bueno, del área de salud. La poesía es La Higuera, de Juana de Ibarború, poetisa uruguaya, que así se veía ella, como la higuera. ¿Y cómo es la higuera? Áspera y fea, gris, no da flores, la flor es higo, pero no tiene flores lindas a la vista. La poesía decía así: porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hay 100 árboles bellos, ciruelos redondos, limoneros rectos y naranjos de brotes lustrosos. En las primaveras todos ellos se cubren de flores en torno a la higuera. Y la pobre parece tan triste, con sus gajos torcidos que nunca de apretados capullos se visten. Por eso, cada vez que yo paso a su lado, procurando hacer dulce y alegre mi acento, le digo: es la higuera el más bello de los árboles todos del huerto. Si ella escucha, si comprende el idioma en que hablo, qué dulzura tan honda hará nido en su alma sensible de árbol. Y tal vez a la noche, cuando el viento abanique su copa, embriagada de gozo le cuente: hoy a mí me dijeron hermosa. ¿Cuánto que puede hacer una palabra, un gesto, una mirada, un abrazo, un guiño de ojo? ¿Cuánto que puede hacer en ese niño o esa niña que están solitos en el patio de las escuelas, paraditos al lado de una columna, un árbol, que no juegan con nadie, que en el recreo no van al baño? ¿Y por qué no van al baño? Porque quizás ahí en el baño los van a violentar. Y entonces cuando toca el timbre y entran al aula: seño, quiero ir al baño, y la seño se enoja. ¿Cómo no fuiste al baño si recién venís del recreo? Sin preguntarnos por qué no quiso ir al baño, por qué no jugó con los chicos, por qué se quedó en el recreo adentro del aula, o buscó un lugar seguro, o se fue a la biblioteca, algún espacio seguro. Hace 2 días, 3 días, el miércoles, me tocó compartir un panel en el Consejo Municipal de Santa Fe, hablando de bullying con 2 jóvenes. Una chica que había sido acosada toda su escolaridad por gorda. Yo le pregunté: ¿cómo te digo? Obesa, gorda, talla grande, porque a veces uno no sabe cómo dirigirse sin herir, ¿no? Ella me dijo: no, gorda. Yo pertenezco al colectivo Legordes. Bueno, y ella estaba a mi derecha, y a mi izquierda un chico de 13 años, un chico trans, que había sido acosado por su identidad de género. Y ellos contaron historias muy, muy duras, muy crueles, que les tocó vivir. Así que yo, después de eso, tenía que hablar, y es como hablar ahora después de Esteban, después de Jaime. ¿Cómo me paro acá?, decía yo, ¿no?
Pero en el caso de estos chicos era hablar después del dolor. Así que lo que se me ocurrió fue pedirle perdón. Pedirle perdón en nombre de todos los docentes que no supieron ayudarlos, que no pudieron contenerlos, que no los miraron, que fueron indiferentes. Me permití pedirle perdón. No es fácil eso. Muchas veces me preguntan, ¿y usted por qué se mete en esto? Ah, usted sufrió bullying cuando era chico. No, ni existía la palabra bullying. Ah, entonces sus hijos. Y yo tengo 4 hijos varones. No, ninguno sufrió bullying, por suerte. ¿Y entonces? Y la respuesta que le doy es una frase que me regaló mi hijo mayor, que estudió acá cerquita en Ciencias Políticas, y estaba leyendo a Bourdieu, y me dijo, viejo, esta frase es para vos. Y la frase de Bourdieu es, la pregunta no es por qué me comprometo, sino cómo los demás pueden ser tan indiferentes. Claramente ustedes no son indiferentes, claramente. Ninguno de los que está acá es indiferente. Indiferentes serán los que no vinieron, porque hoy es sábado y el día está hermoso para otra cosa. Ustedes no son indiferentes, pero hay muchos indiferentes. Y yo creo que uno de los motivos principales del bullying o del acoso es la indiferencia. Y es el individualismo. Y es el chisme. ¿Hay chisme en los psicólogos? En todos lados hay chisme. ¿Hay chisme en Cañada de Gómez? Hay chisme en todos lados. El chisme es uno de los principales motivos del acoso. Y hoy es tan fácil pasar un chisme, porque vos viralizás algo y se multiplica en segundos. Además, lo podés hacer del anonimato, como un cobarde. Y yo cuando tomé la dirección de la escuela, por supuesto que había un montón de chismes y me habían cansado. Y encontré en internet que hace 3000 años Sócrates tenía una receta para frenar los chismes. Los 3 filtros. Seguramente lo conocen muchos. Así que dije, esto me viene al pelo. Lo imprimí y lo pegué en la dirección. Entonces cuando venía un docente, los chismes eran de los adultos más que nada, a decirme un chisme, yo le decía, ¿leíste eso? Y Sócrates decía, cuando venía un discípulo, maestro, le quiero contar algo. Espera, vamos a pasarlo por los 3 filtros. El primer filtro, el de la verdad. ¿Lo que me vas a contar es cierto? Y no sé, a mí me lo contaron. Bueno, segundo filtro, ¿lo que me vas a contar es bueno? ¿Me va a hacer bien a mí? ¿Le va a hacer bien a alguien? Y no. Bien, tercer filtro, ¿lo que me vas a contar es necesario que me lo cuentes? Y no. Bueno, entonces, si no es cierto, si no es bueno y si no es necesario, no me lo cuentes. Y ahí cortaba el chisme Sócrates, hace 3000 años. Así que yo lo pegué en la dirección y cuando venían los docentes me decían, quiero hablar con usted, Aristide. Sí, ¿leíste eso? Sí, decime. No, está bien, vengo otro día. Y ahí fui cortando los chismes. Se los recomiendo eso. Bien. ¿Por qué me comprometo? Ya les dije, y también me gusta mucho lo del colibrí. Dicen que se estaba incendiando la selva y los animales huían de un lado para el otro, entonces el yaguareté, que es el rey de la selva nuestra, porque yo decía león, y una amiga veterinaria me dijo, Ari, león no, acá en América es el yaguareté. ¿Listo? Yaguareté. Yaguareté dijo, paren muchachos, dejen de correr de un lado para el otro, vamos a ordenarnos. Fuego está allá, rajemos para allá. Y todos lo siguieron al yaguareté. Y venía un colibrí a contramano. Y el yaguareté le dice, ¿qué haces, colibrí? ¿Estás loco vos? Te estás yendo para el fuego. Sí, dijo el colibrí. ¿Y qué vas a hacer? Voy a apagar el incendio. Ay, ¿qué vas a apagar vos? ¿Con qué? Llevaba 2 gotitas de agua el colibrí en el piquito. Con las gotitas, dijo el colibrí. Todos los animales empezaron a reír. Y él dijo, yo hago mi parte. Si cada uno hiciéramos nuestra parte, seguramente viviríamos un poquito mejor.
¿La violencia es social o es escolar? Social. Vamos a ver un videito. Este video tiene unos años ya, pero está totalmente vigente. El de violencia social o escolar. Ahí estamos. Con usted no me interesa hablar. Quiero hablar con la directora. Esa maestra es una útil, que no sirve para nada. La escuela es un desastre. Falta volumen. Hoy Amalia dijo un montón de cosas en Mi sueño está por un sueldo también está. No me vengas a dar lecciones de moral y no me vengas a decir que soy una irrespetuosa, atrevida. Roger that. Laughlin, lock. Get to your station. Stop picking targets. No puedo estar controlando lo que hace en la computadora, lo que ven en la tele. Este chico es un maleducado. Al final te estoy criando un vago, ¿eh? No tenés cura. Las cosas te entran por un lado, te salen por el otro. No podés procesar una idea. ¿Se puede quedar quieto? Con esto sabés qué hay que hacer. Pum, pum, pum. Chao, 3 tiros y listo. Eso. Reprimen, si no se reprime es un caos. Hay inseguridad y no se puede salir a la calle. La sociedad quiere matar. Bueno, ahí. Gracias. Bien. Voces que le llegan a este chico, del lado de la escuela y del lado de la familia. Ninguno se hace cargo, le echa la culpa al otro. Este desencuentro familia-escuela todavía persiste. Y yo pensé, como muchos de ustedes, que la pandemia nos iba a devolver mejores. No sé si se acuerdan que los primeros meses las familias decían, ahora nos damos cuenta del trabajo de los docentes. Claro, porque tenían los pibes en casa y no se lo aguantaban más. Y decían, sí, los docentes trabajan mucho, pero se olvidaron rápidamente. Es más, comenzó el año escolar con los paros, otra vez nos volvieron a pegar, que somos unos vagos, que laburamos 9 meses, todas esas cosas que se nos dicen, ¿no? Así que de eso se olvidaron rápidamente. El que liga todo esto es el pibe que está en el medio. Una escuela que le dice a la familia prácticamente que se lo lleve a otra escuela porque no es para esa escuela. Y yo digo, ¿para qué escuela? Como si hubiera escuelas para uno y para otros. Maldigo la hora en que te traje al mundo, no sé para qué habrás nacido, le dice la mamá. Tremendo. Bueno, ustedes lo deben escuchar en los consultorios esto. Y tiros, vieron que por ahí hay tiros. Yo cuando le pregunto a los chicos si es una escuela de clase media para arriba o de un pueblo, los chicos dicen que esos tiros son de los videojuegos que ellos juegan. Y si yo pregunto esto en un barrio vulnerable de Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, dicen que son los tiros que escuchan todas las noches en el fondo de su casa. Distintas realidades, ¿no? Pero bueno, no nos hacemos cargo y nos echamos culpas. ¿Cómo comenzamos la clase? ¿Alguno de ustedes es docente de nivel medio o primario? Ahí hay una. Inicial. Felicitaciones. Son mis ídolas en serio. Tienen toda la paciencia del mundo. ¿Todas son de nivel inicial? Son divinos. Bueno, ¿cómo comenzamos la clase? Yo tenía un profe, ustedes habrán tenido, que llegaba el tipo, los lunes, no sé, siempre llegaba enojado. Y agarraba el maletín y hacía, perdón, el de la gorra, ¿de quién es? Tuya. Golpeaba la mesa y decía, saquen una hoja, vamos a escribir lo que dimos en la última clase. ¿Y qué pasaba ahí? El tipo entraba y nos amenazaba. Esto me lo explicó un amigo psiquiatra, seguro lo conocen, de acá en Rosario, Lucas Raspal, que el cerebro tiene una parte animal, que funciona como los animales, el reptilíneo, y otra parte con el uso de la razón. Si yo entro así a una clase y amenazo a mis alumnos, lo que voy a hacer funcionar es la parte animal. ¿Cómo reacciona un perro si yo agarro un palo y lo amenazo? O me enfrenta o raja. Los pibes no pueden rajar porque están encerrados en el aula, los tenemos encerrados ahí. Entonces, o nos enfrentan o nos dicen, profe, ¿qué pasó el fin de semana? No, porque nosotros llegamos así. Entonces, obviamente el resultado de esa evaluación va a ser malo, porque él se siente amenazado. Ahora, si yo entro al aula de otra forma y genero un ambiente de confianza, de diálogo, voy a obtener
mucho mejor rendimiento. Y ahí tengo que invertir 10 minutos, le diría yo, de la clase. Podemos arrancar haciendo algo de respiración, como el yoga. Respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Una seño en una escuela abre las ventanas y los hace a los chicos exhalar hacia el patio para sacar toda la porquería. Podemos escuchar música, consensuar la música con los pibes, por supuesto. Y podemos charlar. Y preguntamos, che, ¿cómo les fue el finde? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron ayer? Contar un chiste, que no discrimine, por supuesto. Y pasaron 10 minutos. Y ustedes dirán, ¿y no dimos clase? Claro que dieron clase. ¿Cómo que no? Es una inversión que están haciendo. Y bueno, después damos el tema. Y no esperen a que toque el timbre para terminar el tema. Terminen 5 minutos antes. No hagan como esos docentes que dicen, espere, señores, no se vayan que todavía no terminé, ¿eh? Y le caga el recreo a los pibes. No, 5 minutos antes, guarden, vamos a respirar nuevamente, ponemos otro tema. Clase totalmente distinta. ¿Diste clase? Claro que diste clase. Pero a lo mejor diste del contenido que vos querías dar, en vez de los 80 minutos diste 70, 60, no importa, te rinde mucho más. Hay muchos docentes que hacen esto y hay otros que no. Uy, no vale. Bueno, tenemos que entender a los chicos. El problema los tenemos los adultos. Tenía una alumna, Delfina, que vivía con la abuela y la mamá y se fajaban entre las tres. Mal, se fajaban mal. Por supuesto que informamos el ministerio, etcétera, etcétera, pero Delfina, producto de esto, se hacía caca en la escuela. Estaba en primer año del secundario. Se hacía caca y había olor. Los pibes, los compañeros, se la bancaban. Los padres no. Un día vinieron un movimiento de padres, medio a hacer piquete, a pedirme que la saque del aula, que la saque del curso. ¿Y dónde quiere que la lleve, señora? No sé, usted sabrá. Que no puede nuestro hijo soportar esto, bla, bla, bla. Bueno, déjeme pensar. Y ahí vinieron los preceptores y las porteras. Las porteras son los corazones escolares de las escuelas y los oídos. Y entre todos lo que hicimos fue comprar un kit de limpieza, de sanitario. Cuando ella se hacía caca la llevaban al baño, la cambiaban, la lavaban, la perfumaban. La portera iba, perfumaba el salón. Y así se fue superando. No hubo que echarla, ni expulsarla, ni cambiarla de división. Simplemente era ser un poquito tolerante. El problema lo tenían los adultos. Podemos ver el video para explicar lo que es el bullying. Una vez en Pacadata, Paca, es el me primer invitaron. paso para evitar el acoso escolar. Aristides Álvarez es director de una escuela de Rosario y creador de la ONG Si nos reímos todos. Busca prevenir y evitar el acoso y el bullying entre chicos y chicas de su ciudad. Nuestro invitado de hoy asegura que para evitarlo hay que involucrarse y demostrar solidaridad. Aristides, bienvenido. Hola Camila. ¿Estás listo para las preguntas? Totalmente. ¿Vamos? Hola Aristides, soy Tayel. ¿Qué es el bullying? Hola Tayel. El bullying es cuando te cargan, te maltratan, te hostigan, te humillan, te discriminan durante mucho tiempo. No es una simple broma que termina ahí. Entonces te termina haciendo mal, molestando, dañando, porque es algo sostenido en el tiempo. Y cuando te digo sostenido en el tiempo, te hablo de meses, de años. Soy Jair. ¿Por qué la gente hace bullying? Mira, nosotros tenemos un eslogan que es, si nos reímos todos. Trajiste remera, pin, todo, ¿no? Todo traje. Acá lo dice, no hace falta reírse de otro para pasarla bien, para divertirse. Entonces yo también me pregunto lo mismo que vos, Jair. ¿Por qué la gente hace bullying? No hay una razón sola. Yo creo que quienes hacen eso, también ellos están sufriendo de alguna manera. No saben relacionarse. Me llamo Sofía y te quería hacer una pregunta. Cuando uno carga a otro o se ríe de otro, ¿es bullying?
Hola, Sofi. No, es una cargada. Que no está bueno. Si le molesta al que lo están cargando, se lo tiene que decir. No me cargues, no está bueno, no me gusta. Y termina ahí. A veces uno, por hacer bromas, los chicos se equivocan y terminan molestando a alguien. Ahí hay que darse cuenta. Cuando molestás a alguien ya no es un chiste, ya no está bueno. No hace falta molestar a alguien para divertirnos. Aristides, tenemos unas manzanas y un jengibre. ¿Qué es esto? ¿Qué podemos ver acá? 3 amigos en el recreo, en el barrio, en la cuadra, en la escuela, en el club, y cae un chico nuevo, diferente a ellos, distinto en las apariencias. Y bueno, puede suceder que estos 3 solo miren las diferencias y lo rechacen. O puede ser que lo quieran conocer y digan, uy, mirá, qué distinto que es a nosotras. Pero bueno, vamos a charlar con él, a ver de dónde viene, cómo habla, qué hace, qué le gusta, qué música le gusta, qué ve, qué videojuego juega, de qué cuadro es hincha, si le gusta el fútbol, y empezar a conocerlo. Y cuando pase eso, ya no lo van a mirar diferente, lo van a invitar a jugar y va a ser uno más de ellos. Muy bien. Me gustaría que me cuentes acerca de este lema de sin espectadores no hay acoso. ¿Qué significa esto? Claramente significa que cuando alguien acosa a otro, generalmente lo hace, como yo digo, para la tribuna. Si no hay gente mirándolo y de alguna forma riéndose con eso, festejándolo, se va a plantear, ¿qué estoy haciendo con solo acá? Es como cuando se invitan a pelear los chicos. Yo te aseguro que si no va nadie a ver la pelea, no se pelean. Soy Carolina. Te quería preguntar si se pueden prohibir los videos de internet que suben para cargar a los chicos. Hola, Caro. Y es muy difícil prohibirlos. Es muy difícil, lamentablemente, porque internet, si bien tiene alguna regulación, no tiene previsto esto de prohibir los videos. Sí podemos denunciar. Cuando vos sentís que algo que subieron te hace daño, lo tenés que denunciar. Y tenés herramientas para denunciarlo. En Facebook, en Instagram, YouTube. También por WhatsApp, en YouTube. Y cuanto más denuncias hayas y más pronto, estas plataformas van a sacar el video de circulación. ¿Cómo podemos hacer para sumarnos Bueno, a la ONG? lo cortamos ahí. Nos escriben. Si no, Andrea acá me mata. En nuestro sitio web. Hoy las plataformas, por suerte, están avanzando en esto. Instagram, Facebook, si vos escribís palabras que discriminan, te cierran la cuenta temporalmente a veces. Creo que vamos mejorando en esto, pero falta mucho todavía. El ciberacoso es el acoso en las redes sociales. ¿Qué podemos hacer? Usar la tecnología que usan los chicos. Facebook ya no la usan más, porque la usamos nosotros. Instagram la van a dejar en cualquier momento porque la usamos nosotros. ¿Quiénes de ustedes tiene cuenta de TikTok? Levanten la mano. Bueno, miren qué poquitos. Los chicos usan un montón TikTok. Háganse la cuenta de TikTok. Aunque digan, ¿y qué hago con TikTok? Importa. Para saber cómo funciona. Twitch. ¿Tienen Twitch? Virreal, una red nuevísima, donde se pueden insultar y decir de todo los pibes. O sea, es increíble, pero para entenderla hay que conocerlas, ¿sí? Yo no tenía Facebook cuando tomé la dirección. Y mi hijo más grande me dice, papá, tenés que hacerte una cuenta de Face. ¿Y para qué? Le digo, Andrés, porque vas a poder interactuar mucho con tus alumnos. Yo tenía 700 alumnos, ¿cómo iba a conocer a todos? Bueno, le hice caso, me hice la cuenta de Facebook. Al otro día voy a la escuela y me llama Andrés, papá, ¿entraste a Face? No, Andy, le digo, no andábamos con el celular como hoy todo el tiempo, no había abierto la compu. Me dice, entrá. No, contame que estoy en una reunión. ¿Qué pasó? ¿No viste lo que te escribieron en el muro? Y yo le digo, ¿el muro? ¿Qué es el muro? Andy, fueron a casa y escribieron en la puerta de casa. No, papá, el muro es cuando vos entras a Facebook lo primero que ves. Bueno, contame. Y ahí él me cuenta, me dice, no sé en qué andás, papá. ¿Por qué? Una novia que yo había tenido como 30 años atrás, no la había visto ver.
Se ve que me encontró en Facebook y no tuvo mejor ocurrencia que escribir en el muro. Pero no un mensaje. Y me escribió textual, esto hace tiempo. Negrito lindo. Estoy en la terminal de ómnibus, te espero a tomar un café. Claro, mi hijo me dice, ¿en qué andás? Y le digo, ¿yo quién es que escribió eso? Entonces él ahí me dice, le digo, no, hijo, es una chica que yo salía hace mucho, no. Bueno, borrámelo, le digo, borrámelo, porque si lo ve tu madre se arma un quilombo, ¿cómo le explico? Esa fue mi primera experiencia en Facebook, miren. Miren qué fácil que es hacer un quilombo, claro, por un posteo. Bueno, menos mal que mi hijo con pinche lo borró, mi mujer hasta el día de hoy no lo sabe, no cuenten ustedes. No cuenten nada. Bueno, para ir cerrando, si no me va a matar acá, sí me gustaría pasar el tráiler de la... Nosotros hicimos una película, la primera película argentina sobre acoso escolar. Se llama 3 de 10, y que es una cifra que refiere a que 3 de cada 10 niños en el mundo sufren acoso escolar. Es una película netamente santafesina, con actores rosarinos y de pueblos de alrededor, filmada en el complejo Gurruchaga, dura 60 minutos y va a estar pronto disponible en alguna plataforma. Hoy la estamos llevando por las escuelas. Para nosotros es un orgullo, es la primera película argentina sobre bullying. Y gracias. Y la hicimos con un presupuesto, en ese momento fue el año pasado, de 100.000 pesos. Compitió recién en el Festival de Cine de Bolivia y fue elegida entre las 8 mejores. Así que un orgullo en serio para nosotros. ¿Querés pasar el...? Bueno, lo que van a ver es el tráiler. Me falta la cartuchera, profe. Nunca la escuela habla de estos temas para cambiar algo. Es Mercedes la que está sufriendo. ¿Me entiende, señora? Sí, ya le dije, pero me dijo que hasta que no le pegue una trompada a alguno, que no vuelva. Aparte, profe, pide que la aceptemos como somos, que nos acepte a nosotras, que somos las primates. Miren lo que es ese baño. Así está el baño de la escuela Gurruchaga. Vas a llorar y te vas a descargar. ¿Sí? Yo te voy a cuidar. Pero yo no es que tengo la intención de maltratar, de verdad, no es mi intención. Yo no me pregunto por qué me meto. Al contrario, me pregunto cómo puede ser que alguien no se meta. La estoy pasando muy mal. Y te humillan y hacen bromas. Ahí sí querés ser invisible. Bueno. Muchas gracias. La película va a estar antes de fin de año en alguna plataforma. Se llama 3 de 10 porque refiere a esa estadística de que 3 de cada 10 niños y adolescentes en el mundo sufren o padecen bullying, ¿sí? Yo me despido con, si me permiten, una frase de Bourdieu que me regaló mi hijo, el mayor, que es politólogo, y cuando estaba estudiando Bourdieu me dijo, esta frase es para vos, viejo. La frase dice, la pregunta no es por qué me comprometo, sino cómo los demás pueden ser tan indiferentes. Seguramente ustedes no son indiferentes. Y otra palabrita muy linda que es Tupananchiscama, que la aprendí también en este derrotero, que quiere decir hasta que la vida nos vuelva a encontrar. Ojalá que sea pronto y gracias por permitirme desde mi humilde lugar de docente compartir
esta jornada con todos ustedes. Muchas gracias. Sí. Tupananchikama en quechua. Tupananchikama. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Arístides. Muy necesario lo que comentaste. Bueno, ahora damos lugar a la segunda ponencia. Daniel Brailovsky es maestro, jardinero y es doctor en educación. Bueno, no era el currículum es largo. ¿Currículum? Es largo el currículum, así que dejémoslo ahí. Sí, sí. Pedagogía. ¿Es este o es ese? El título de la ponencia es Pedagogías, Políticas y Poéticas en torno a las infancias. Bueno, muchas gracias. Voy a tener entre manos, a darle algunas vueltas, a rodear, a poner a conversación la propia idea de infancias y mirarla a través del cristal de los tiempos que atraviesan a las infancias. Mientras escuchaba algunos de los que tomaron la palabra antes, pensaba que algunos de los problemas específicos que se fueron discutiendo, si a esos sujetos de corta edad, a los que llamamos niños y que asociamos a la idea de infancia, se los debe mirar o no desde una disciplina en particular o desde la interdisciplina, si se los debe mirar o medir con escalas y en todo caso qué tipo de escalas, si hay que diagnosticarlos. Y después, cuando se dijo algo acerca de los distintos tipos de diagnóstico, para mis adentros pensé, cuando uno critica la idea de diagnóstico, la toma como algo sólido, homogéneo, igual a sí mismo y no admite que tenga variantes. Si se los debe proteger de los efectos perversos de las escalas y los diagnósticos, si se debe crear un espacio fuera de la vida cotidiana, un espacio otro, una heterotopía, como lo llamaba Foucault, para mirar, entender, conversar sobre las infancias, o si al contrario, como sugirió Esteban en algún momento, hay que desacralizar un poco ese espacio, ampliarlo, llevarlo al auto, a la vereda, al chino. Es decir, también pensaba cuando escuchaba eso que con el aula sucede algo parecido, porque no se para de decir que el aula es un espacio insuficiente para educar y que la educación debe ser ubicua y que las tecnologías permiten algo de eso. No es porque me guste mucho esa idea, pero hay una relación, una analogía por lo menos entre esas ampliaciones de los espacios heterotópicos. Si se los debe mantener quietos con escuelas o con tecnologías o no. Como decía Montessori, que un aula muy ordenada y disciplinada no era un aula en la que estén todos quietos y callados, sino un aula en la que todos hablasen y se moviesen de manera tal que se contribuyera a lo que el aula pretende producir. Si los niños enaltecen al rapero o lo estorban para que despliegue su arte, si le da orgullo y hace mejor su rap con su hija en brazos, o si preferiría que se quede a cargo de alguien para que él lo pueda hacer tranquilo. Con estos ejemplos cercanos quiero decir que lo infantil, así como es mutable, así como es diverso, decanta también de cierto modo en el sentido común y se nos presenta como una representación que compartimos, aunque critiquemos. Es una de esas premisas compartidas y disputadas, la de la infancia, que tenemos entre nosotros, y que creo que hay algo de lo infantil que puede mirarse a través de la idea de tiempo. Y elijo la idea de tiempo porque vengo a hablar desde la perspectiva de la escuela, y la palabra escuela, como sabemos, significa tiempo, tiempo libre, scolé. Entonces, partiendo un poco de esta cosmovisión de la escuela como tiempo libre, como tiempo separado, como tiempo en el cual se libera a los chicos de su condición de hijos, se los libera de su condición de ciudadanos, un poco siguiendo los pasos de lo que plantean Machelen y Simons en su defensa de la escuela, ese libro que supongo que habrá circulado en el ambiente de la salud, tanto como en el de la educación, y que ha dado tanto que pensar. Me gustaría entonces pensar 4 tiempos que tienen que ver con la vivencia de infancia. El tiempo del cronograma de las escuelas, un tiempo formalizado, digamos, el tiempo de la vivencia, que se opone un poco al tiempo del cronograma y que es el tiempo habitado y que desmiente el cronograma.
la idea propiamente dicha de un tiempo infantil. ¿Qué significa ese tiempo infantil? Que los adultos recordamos con nostalgia, digamos, y que tiene que ver con la sensibilidad lúdica y que elude también la etiqueta. Creo que en la premisa central del Fórum Infancias, las infancias sin etiquetas, hay algo de la recuperación de ese tiempo. Y el tiempo de la época, un tiempo que de alguna manera se nos impone y que viene con algunos mandatos. Si después queda tiempo y no me dijeron te quedan 2 minutos, ¿qué puede pasar? A lo mejor podemos hablar del tiempo de las nuevas tecnologías, pero eso lo dejo abierto. Y me gustaría comenzar y terminar con 2 poemas breves. El primero, que es de Mary Oliver, dice: instrucciones para vivir la vida, prestar atención, rendirse al asombro, contarlo. Y me gusta abrir con ese poema porque habla del asombro y creo que hay algo de lo que el tiempo escolar se puede vanagloriar o en lo que el tiempo escolar se puede valorar, y que es la posibilidad de producir asombro, producir interés, producir atención. En este punto, el primero de estos 4 tiempos, que es el tiempo del cronograma, es de algún modo el tiempo de los objetivos. Cuando en las escuelas colgamos de una cartelera o en la carpeta didáctica, las maestras jardineras de ambos sexos o las de otros niveles educativos, hacemos un cronograma semanal, desplegamos, embaldosamos el tiempo con cajas horarias, con disciplinas, con actividades. De alguna manera planteamos lo que en el plano del espacio hacen los mapas. El cronograma sería, las miro a las maestras jardineras porque son las que me dicen que sí cuando digo estas cosas, hacemos con el tiempo lo que los mapas hacen con el espacio, es decir, trazamos una política, una geografía del tiempo que nos permita, frente a la idea más o menos mística, más o menos inaprensible, más o menos escurridiza, más o menos inquietante del tiempo, nos dan la ilusión de algo controlable, de algo que tenemos la posibilidad de tener bajo nuestro control. Hay una especie de ruta a seguir en el cronograma, una especie de alfombra roja que se despliega frente a nosotros para que transitemos el tiempo de una manera ordenada. Todo el tiempo en las escuelas se busca con el cronograma pues desnaturalizarlo, pero también estetizarlo, pero también perderle un poco el respeto, porque representa aquel ideario de un modo de habitar el tiempo escolar más bien tecnificado, más bien tecnicista, más bien, digamos, donde predomina la estructura por sobre el ambiente, donde predomina la forma por sobre la vivencia, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que si lo queremos mirar de una manera macro, el cronograma representa la posibilidad de mirar el tiempo desde afuera o desde arriba en términos de planificación. Si esta cualidad del cronograma es cooptada con un espíritu estatal, el cronograma es una ventana de las políticas educativas también. Quiero decir, el ministro de Educación o el secretario o la persona que se ocupa de pensar a grandes rasgos las políticas educativas no se mete dentro de las aulas, sino que mira los cronogramas en sus distintas versiones, empezando por los diseños curriculares, en sus aspectos prácticos. Es un proyecto abierto de ocupación del tiempo. Pero por supuesto, si es cooptado desde el punto de vista del mercado, que es la otra campana y que tiende a predominar en nuestra época, hay algo de la lógica productiva de las empresas que se instala en la escuela, y entonces ya pensamos en el tiempo como algo que se invierte y tiene que retornar en una accountability, en una rendición de cuentas, y el tiempo termina siendo un poco la única medida de la calidad educativa, el tiempo medible. Por eso también hay tanta discusión cuando gestiones estatales plantean que la cantidad de días o la cantidad de horas de clase es el único parámetro para medir aquello a lo que vagamente se llama calidad educativa. Opuesto a este tiempo del cronograma, digamos, estaría el tiempo vivido, el tiempo habitado, el tiempo de la vivencia del tiempo, así como un espacio se puede trazar en un mapa, pero por debajo del mapa está el territorio, o más allá del mapa, ¿no? Hay una frase famosa que dice: el mapa no es el territorio se convierte en patria cuando uno lo habita, cuando uno lo significa, como cuando para uno significa algo. Del mismo modo, el tiempo se habita y uno, podríamos decir, siguiendo a Agamben, se vuelve contemporáneo de un tiempo,
anda con ese tiempo a cuestas, lo lleva a lo largo de la vida. Después, cuando lleguemos al tiempo de la época, veremos que efectivamente uno anda con una época que siente como propia a cuestas, y este gesto de habitar el tiempo hace que uno pueda decir cosas tales como en mi época tal cosa, como si esta época no fuera también mía, pero hay algo de mí que quedó adosado a una época con sus mandatos, sus racionalidades, sus exigencias. Creo que en el acto de vivir el tiempo hay dos figuras que me parecen especialmente interesantes, que son las de la diversión y el aburrimiento. Dice Santiago Alba Rico, mi filósofo de izquierda favorito, es español, Santiago Alba Rico, habla del tiempo del aburrimiento en el sentido de un cierto elogio del aburrimiento. Él dice, hay dos maneras de lograr que alguien no piense. Una, obligarle a trabajar sin descanso, ya lo sabemos. La otra, obligarle a divertirse sin interrupción. Es decir, plantea la idea de que la diversión constante es también un recurso de esta época, lo vemos en las publicidades, lo vemos en la atención convertida en mercancía, en esos segundos que nos roban en YouTube antes de ver lo que queríamos ver, antes de llegar a la conferencia guardada de la página de Fórum Infancias, tenemos a lo mejor que escuchar 3 segundos de alguna otra cosa que en la plataforma puso ahí medio a la fuerza, ¿no? En el análisis de Santiago Alba Rico respecto de esta cuestión del aburrimiento, menciona a Juana Inés de la Cruz y dice algo así como que cuando ella, perseguida o acusada por la cuestión de su poesía disruptiva respecto de los valores de la Iglesia, la mandan castigada a la cocina, ella allí en el vapor de las ollas, pelando cebolla, etcétera, escribe, piensa y después de pensar escribe. Y decía Santiago Alba Rico, si hubieran querido que se calle y que no piense y que no escriba, la hubieran mandado a Disneylandia. Entonces, en este punto hay algo del aburrimiento que es trágico, que cuando nos sentimos aburridos, los chicos no paran de preguntar, falta mucho cuando están aburridos, ¿no? Y ese falta mucho, digamos, expresa ese fastidio, ese aburrimiento, pero también habla es una pregunta profunda. El falta mucho. Creo que el falta mucho no se responde, faltan 2 horas, 6 minutos y 5 segundos. Lo que está preguntando el niño cuando pregunta si falta mucho es acerca de el con quién de ese tiempo que falta, acerca de... A mí cuando mi hija en un viaje me pregunta, ¿falta mucho? Yo le digo, por ejemplo, falta una sandía, 6 naranjas y 4 duraznos. Y últimamente empieza, o cualquier otro género que quepa y que sea enumerable, y últimamente empieza a preguntar falta mucho solamente para jugar a eso, ¿no? Entonces, creo que hay algo en el aburrimiento que vale la pena rebautizar en términos de pensamiento. Por otro lado, la diversión, en el jardín por lo menos, tiene mala prensa. Cuando a una maestra se la escucha decir que ella quiere que sus actividades sean divertidas, enseguida se la mirará un poco de costado. ¿Por qué? Porque los chicos no van al jardín solamente a divertirse, sino a educarse, ¿no? Así, con el índice para arriba. Y sin embargo, la palabra diversión, entretenimiento, etcétera, se cuela por todos lados. Cuando decimos que una actividad es significativa, y vemos en qué se materializa o en qué se operacionaliza ese carácter significativo, casi nunca se parece demasiado a la teoría de David O'Subel, según la cual lo significativo es el establecimiento de relaciones sustantivas y no arbitrarias entre los conocimientos previos y los conocimientos nuevos, sino que es porque tiene ciertos colores, está presentado de una manera determinada que es atractiva, etc. O cuando decimos que una práctica de enseñanza es innovadora, ese carácter innovador muchas veces reside en el carácter divertido de la propuesta, por contraste con otras que no lo son, y cuando uno lee los informes que hacen de niñas y niños en los jardines o en las escuelas, cuando no se hace la taxonomía, la enumeración escribanil de lo que aprendieron y de lo que no aprendieron, y se dice que se hace evaluación de procesos, todo el tiempo se habla del disfrute, digamos, ¿no? Esto lo conversábamos hace 1 o 2 semanas con gente de Construyendo, que también está aquí hoy. Entonces, en este punto creo que pensar el tiempo de la vivencia es pensar el tiempo de los momentos en los que se despliega la jornada escolar, momentizar
la jornada es pensarla en términos de esa tesitura, de esa geografía de sensaciones que hay en cada momento. Algunas también caben en el cronograma, la hora de música, la hora del recreo, el almuerzo, el postcomedor, pero está lleno de grietitas, de lugares que desde la percepción del tiempo de los chicos son profundamente significativos y tienen enorme entidad, que no caben en los cronogramas, pero que tienen su propio relieve, digamos. Por ejemplo, el momento en el que el niño, al que no fue al baño porque en el recreo tenía miedo de que en el baño le hicieran bullying, y sale después, camina por un pasillo que es un tiempo sin tiempo, un espacio sin espacio, ¿no? Es un no lugar, ese pasillo vacío, mientras todos los demás están en las aulas. Recordaremos la sensación de estar allí. Hay lugares debajo de las mesas, de niños que terminaron su merienda, su desayuno, o ya les cambiaron los pañales en el maternal y gatean por ahí atrás. Y suceden cosas en esos lugares, fuera de nuestro oído, fuera de nuestra vista, que se constituyen en pequeñas instituciones. La palabra momento significa duración de cierto movimiento. Entonces esas duraciones de ciertos movimientos en la jornada escolar creo que vale la pena aprender a mirarlas y volver la mirada sensible a la vivencia de ese tiempo. El tercer enclave temporal, que es el de la idea de un tiempo propiamente infantil, el tiempo de la infancia. Decía antes que la idea de infancia a los adultos nos suena a una idea nostálgica porque nos remite a nuestra propia infancia, o en todo caso si miramos a los niños que tenemos cerca, sean hijos, alumnas, sobrines, etcétera, nos remite a la esperanza, a esa idea de futuro que se supone que se despliega a partir de la vivencia infantil. Pero nostalgia y esperanza, que son ecuaciones afectivas del tiempo, nos llegan a dar cuenta de cómo los propios sujetos infantiles viven el tiempo de su infancia como tal. No nos llevan a cuesta una época por ser sujetos infantiles, sino que la patria temporal de los chicos, el tiempo que habitan, es el presente, es el aquí y ahora y el ya mismo, digamos, ¿no? El mapa de tiempo infantil en las instituciones, sin embargo, y esto tiene que ver un poco con ese cruzamiento entre salud y educación que sucede acá, viene siempre atado a cierto mapa de expectativas, como ya sabemos, ¿no? Hay una escalerita que los niños deben ir subiendo, un tiempo reloj que traza una especie de agenda de logros, especialmente en la primera infancia, que gatear, que caminar, que decir las primeras palabras, que dibujar la figura humana, que empezar a escribir su nombre, etcétera. Y entonces un poco desde las definiciones de normalidad de la psicología, de la neurociencia más recientemente, se traza este mapa de logros que de alguna manera escurren a los niños de esa vivencia del instante. Por otro lado está esta idea ya muy establecida de que la infancia no tiene que ver con un momento de la vida, sino que tiene que ver con una determinada manera de mirar el mundo. Lo decía Paulo Freire en su libro, que es una conversación con Claudio Faúndez por una pedagogía de la pregunta, de la siguiente manera: los criterios de determinación de la edad, de la juventud o de la vejez no pueden ser puramente los del calendario. Nadie es viejo solo porque nació hace mucho o joven porque nació hace poco. Somos viejos o jóvenes mucho más en función de cómo pensamos el mundo, de la disponibilidad con la que nos entregamos, curiosos al saber, cuya búsqueda jamás nos cansa y cuyo hallazgo jamás nos deja satisfechos o inmovilizados. Entonces, en esta cita, que Walter Cohen la analiza muy, muy bonita en su libro más reciente sobre Freire, yo lo veo, hay una película que me gusta mucho, si la quieren ver, está en YouTube y en Pacapaca, en el canal Encuentro, por ahí, que se llama Especial Jardines. Está dirigida por Bruno Estañaro. Y en esa película hay una escena en la cual hay chicos en una salita de jardín tomando el desayuno juntos. Estañaro, que tiene una cámara bien territorial, hizo Pizza Birrafazo, la serie Ocupas, Un gallo para Esculapio, son algunas de las producciones de este director, y vieron que son cosas que suceden, a veces usa actores que no son actores, mucha calle. Creo que llevó a ese plano, en ese documental, la vida en una salita de jardín. Entonces están los nenes tomando el yogur
tironean un poquito del vaso y se vuelca el charco de yogur sobre la mesa. Y entonces el nene agarra el vaso de yogur y lo pone encima del charco y lo hace navegar un poquito, dando vueltas sobre el charquito espeso, viscoso de yogur de frutilla. La cámara se acerca a un plano de detalle muy cerca del vaso, moviéndose sobre la mesa de fórmica sucia de yogur. Y se detiene un buen rato en ese movimiento. Y digo, uno mira eso y se mete en la vivencia del niño que está en el mundo yogur y no está apurado por limpiar el enchastre y no está enojado echándole la culpa al otro que lo tiró o no lo tiró, o asumiendo la propia culpa o escondiéndose, ni tampoco sacando el celular para poner en la historia de Instagram, mirá lo que hice, jajaja, wow, ¿no? Que son todas reacciones que podría tener un adulto frente al yogur volcado. Entonces creo que en esa escena tan sencillita, tan a mano, tan mundana, digamos, se expresa algo de esa vivencia del tiempo infantil como un tiempo del presente, ¿no es cierto? De fijarse en los detalles, de quedarse en ese charco de yogur. Cuando yo era maestro en un jardín maternal, tenía sala de 2, tenía un títere, recuerdo, que se llamaba Teté, y el títere empezó por casualidad y después asumió oficialmente el rol de ser quien me contradecía a mí y se solidarizaba con las posiciones de los chicos en ese tipo de situaciones. En ese momento yo era muy joven y lo hacía de manera espontánea, pero ahora que lo pienso le encuentro mucho sentido. No sé, un chico, por ejemplo, quería juntar varias sillas y hacer un caminito con las sillas para caminar por encima. Entonces yo le decía, no, es peligroso eso, se pueden caer si caminan por arriba de las sillas. Entonces enseguida aparecía Teté y decía, no seas sortiva, déjalo, dale. Si es re divertido, mira si se va a caer. Yo decía, no, Teté, lo guardaba en la caja, Teté, le decía, no te metas, esto lo decido yo, qué sé yo, y entonces intervenía. Pero había un pequeño gesto de complicidad, que era del títere, yo no tenía nada que ver, que yo lo sentía de mi parte como necesario. Yo sentía la urgencia de empatizar, aunque sea en algún nivel, en el nivel del juego, en el nivel de la representación que el títere permitía, con esa forma particular de urgencia por el instante, que es la rebeldía propiamente infantil, la del niño que va caminando por la calle de la mano y se queda mirando una piedrita en el piso y vos le decís, vamos, vamos, que se hace tarde, tenemos que llegar. Y no puede irse, porque está mirando esa piedrita, ¿no? Y le resulta absolutamente irrefutable la verdad del interés que tiene esa piedrita, mucho menos verdad que el cálculo del reloj, que llegamos tarde a donde sea que tengamos que ir porque hay un horario. Es decir, ahí se enfrentan el cronograma, el tiempo de la vivencia y se justifica en la existencia de un tiempo propiamente infantil. Y por supuesto que el tiempo infantil es también el tiempo del juego. En este punto me gusta mucho cómo define al tiempo del juego Graciela Scheines. Saben quienes me acompañaron esta mañana que Graciela Scheines escribió sobre el juego una cantidad de cosas muy maravillosas. El libro creo más bonito, más representativo y que se encuentra por ahí también alguna versión vieja, no completa, pero digital, que se llama Juegos Inocentes, Juegos Terribles. Su hija Paula y yo jugábamos en el jardín de su casa de Bellavista mientras nuestros padres, Graciela Scheines y mi papá, que eran muy amigos, conversaban de cosas de grandes. Por eso tengo la fantasía de que alguna de las cosas que haya escrito sobre el juego tal vez las escribió viéndonos jugar a Paula y a mí. Ella además vive por acá cerca y hay algo en la definición de ella de juego que elude las definiciones didácticas, pedagógicas del juego, que lo ven como una oportunidad para enseñar y aprender contenidos. Ella plantea que jugar es fundar un orden, habitar ese orden, que el tiempo del juego es un viaje de ida y vuelta, uno entra al juego pero después sale del juego, que las reglas del juego primero son libremente aceptadas pero después son inflexibles y obligatorias. Entonces hay distintas formas de libertad y de orden que se conjugan en el juego, dos palabras que no siempre van bien juntas, libertad y orden y reglas, pero que en el juego es imprescindible que se conjuguen entre sí. Entonces un poquito con este tipo de racionalidad, que no la quiero desplegar demasiado, pero sí dejar la invitación a leerla, creo que aparece ahí
una semblanza del tiempo infantil en el juego. En cuarto lugar, el tiempo de la época. Podríamos decir el tiempo impuesto por la época. ¿Y qué es la época, no? Alguna vez un niño le preguntaba a su abuela, volviendo de la escuela, estuvimos viendo la época de los dinosaurios, la época de las damas antiguas. ¿Y esta época qué época es? Le dice, ¿y cuándo termina? ¿Cómo se llama esta? ¿No? Le preguntó. Y la abuela, no sé qué le contestó, pero se quedó pensando. Mirá qué lucidez para sospechar que esta también es una época. Pero la pregunta ingenua del niño lo que plantea es que la época solamente puede pensarse cuando ya pasó, que nuestro presente no lo vivimos como época, que se convierte en época después, y capaz el tipo de incidencia que tiene sobre nuestra vida, nuestra mirada, sobre nuestra sensibilidad, la época, tiene que ver con los mandatos y las expectativas que la época trae. La época, me gusta pensar, es como un andén de un tren, de una estación, al que algunos están llegando con el tren de las 5 y otros están por ir con el tren de las 6. Entonces en ese andén conviven distintos tiempos vitales, distintas temporalidades. La escuela es el mejor ejemplo de ese andén, porque en la escuela hay distintas generaciones que se encuentran con sus mandatos, sus expectativas, sus rebeldías, sus mimetizaciones, sus inversiones de la asimetría y todas las pavadas que a veces decimos en pedagogía sobre esta cuestión generacional. Creo que Bárcena lo dice muy lindo cuando dice, en todo presente conviven tres modalidades de tiempo diferentes, tres presencias del presente, el hoy de los jóvenes, el hoy de los hombres y mujeres maduros, el hoy de los viejos. Y dice también que ahí no hay solo transmisión, también hay desencuentros, rebeldías, herencias que uno no quiere, que las vive como un lastre, herencias que uno las vive con orgullo y las hace propias. Pero el tiempo de la infancia se vive sin saber cómo se llama, ¿no es cierto? Sin poder nombrarla. A los niños la época les pone nombres y rasgos. Algunos nos gustan más, otros nos gustan menos, pero son etiquetas de la época. Niños exploradores, niños con derechos, niños obedientes, niños desobedientes, niños genios, niños con problemas, niños liberados, niños diversos, niñas diverses. Los niños no se hacen cargo casi nunca de ninguna de estas etiquetas, simplemente viven su tiempo infantil, llámame como quieras, pero juega conmigo, podría decir un niño ante este tipo de proclamas. Bueno, nativos digitales, me faltó. Los niños, dice una frase bonita, se parecen más a su época que a sus padres. No sé si es cierto, pero sí es cierto que la época espera algo de los niños. No sé cómo estamos de tiempo y si puedo decir algo sobre el tiempo tecnológico. ¿Sí? ¿Todavía sí? Bien, entonces muy bien. Ya fuera de programa y como bonus track, pensaba que hay algo en la temporalidad de las nuevas tecnologías a lo que la pandemia nos invitó a pensar, que sería medio ineludible decir algo acerca de cómo se vive el tiempo a través de las pantallas. Y en relación a las infancias, las pantallas tienen representaciones muy contradictorias. Conversen ustedes con cualquier persona y díganle, ¿usted qué piensa? Infancia, pantallas, ¿qué me tiene para decir? Yo he hecho este ejercicio, por ejemplo, con los ingresantes al profesorado. Invariablemente aparecen dos representaciones encontradas. Por un lado, las pantallas son una característica de las infancias, los niños vienen cada vez más inteligentes y a los 2 años ya saben tocar algún botoncito que el adulto no. Las pantallas son recursos para enseñar mejor, las pantallas son un imperativo para la enseñanza moderna, innovadora, superadora de la escuela tradicional, etc. Y si uno lee los diseños curriculares, además, se encuentra con representaciones que tienen algo de esto, los diseños curriculares de los distintos niveles de enseñanza. Yo miré más detenidamente los de nivel inicial. Pero por otro lado aparece la idea de que las pantallas pervierten la vida infantil, de que son nocivas. Uno puede leer, por ejemplo, las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, de la Asociación de Pediatras, de Psicólogos, de la APA, de oftalmólogos. Son largas listas de recomendaciones en las cuales se plantea hasta los 18 meses 0 pantalla. A partir de los 2 años, un poquito, con supervisión adulta. Y aparecen todo tipo de guías, autoexámenes, etcétera, para ver cuánto daño las pantallas le están haciendo a los chicos. Se refieren en
a las pantallas como algo que se consume y que es nocivo, como si fuera una droga, digamos, ¿no? Y que genera adicción. No exponga a los niños a las pantallas, como no los exponga a los rayos ultravioletas del sol, ¿no es cierto? Entonces, en esta contraposición de visiones opuestas sobre la relación infancias-pantallas, creo que la escuela tiene algo para decir. Hay una distinción que es el uso de la pantalla en el hogar como medio de entretenimiento para sustituir vínculos, es decir, ponete a ver dibujos, así yo puedo hacer otra cosa, o el uso escolar de las tecnologías en el marco de proyectos de enseñanza y que no está para sustituir vínculos, sino para, en todo caso, para reforzar vínculos, y creo que esa es una diferencia muy importante. Los videojuegos, que son un punto de encuentro entre dos grandes cosas, el juego y la tecnología, dos grandes promesas que se dirigen a la escuela planteando que vienen a mejorar algo, pero que también son difíciles de escolarizar y que nunca se sabe del todo hasta cuándo queremos escolarizarlas. Hoy vimos un ejemplo de un videojuego tremendo, de la policía, es decir, que traía... hay otros igual de tremendos y mucho menos evidentemente tremendos, como Club Penguin, no sé si lo conocen, un juego en el que uno juega a estar en un shopping. Un pingüinito te representa y vos vas caminando y comprando. Cuando se te acaba la plata, tenés que conseguir más jugando a juegos que son mayormente aburridos, pero que dan moneditas para que uno enseguida vaya de nuevo a comprar y a comprar. Entonces, es una socialización en el consumo del shopping, digamos. Hay una versión argentina, porque este es de Disney, que es la de Mundo Gaturro. Pero hay otros juegos, hay otros videojuegos que son colaborativos, en los cuales hay estéticas interesantes, dinámicas interesantes, en las cuales se juega de a dos y hay una conversación interesante que revolotea sobre el juego. Es decir, no hay una regla de piedra sobre eso, ¿no? Pero pensaba que las nuevas tecnologías, como las llamábamos hace algún tiempo, han comenzado a envejecer a pasos agigantados, y con esto no quiero decir el envejecimiento saludable de las tecnologías, es decir, que nada, por ejemplo, el reloj a cuerda envejeció porque hay un reloj a pila. El cassette y el CD envejecieron porque hay Spotify. El VHS envejeció porque hay Netflix, por ejemplo. Esa forma de envejecimiento, que es un cambio paradigmático, generacional de las tecnologías, me parece que, sea o no saludable, es respetable, tiene una nobleza esa forma de envejecer. Pero creo que asistimos a otra forma de envejecimiento de las tecnologías que tiene más que ver con esa relación ingenua e idealizada que solíamos tener con lo tecnológico. Así como las personas envejecen haciéndose chiquitos, encaneciendo, perdiendo la vista, el oído, la memoria, creo que los dispositivos, ahora que duran cada vez menos, ahora que cada vez tienen más obstáculos, publicidades, promos, ahora que les falla la memoria, antes de que les fallen los circuitos y entonces los tenemos que tirar, ahora que el monto de habilidad para manejarlos ha disminuido hasta niveles muy básicos, porque no hace falta saber nada para manejar un aparato touch, digamos. Mi primer computadora fue una Commodore 64. Y yo tenía que ponerle input, comillas, insert, no sé qué. Había que saber cosas para manejarla, aunque sea algunos comandos. Y producía unos resultados solo si uno lograba dominar el algoritmo. Las computadoras actuales son de tocar, y ya serán de chupar en algún momento si seguimos yendo para atrás. Bueno, dicho esto, había prometido empezar y terminar con un poema. Comencé con uno de Mary Oliver. Lo escribí yo en el avión mientras venía para acá mirando por la ventanilla. Y dice así: agua, misterio. Desde la ventanilla del avión, la piel del mundo es suave. Hace propia toda la mentira y toda la verdad de la distancia. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mucho para pensar. Bueno, ahora la última ponencia es de Gisela Untoglich, que se llama Repensando la inclusión de la A a la Z para dar lugar a otros modos de convivir.
Bueno, muchas gracias. La verdad que emocionante estar acá, emocionante y mucha responsabilidad tener el final a cargo, el final de este encuentro. La verdad que fueron 2 días intensos, movilizantes. Fueron 2 días intensos y movilizantes, permiso. Y lo primero, bueno, lo que les contaba recién con el título, es que inventamos un abecedario para pensar, para repensar, ¿no?, la inclusión y otros modos de convivir. Y bueno, este abecedario tiene textos míos e ilustraciones de la maravillosa Laura Jaite, que un abrazo para Laura y un aplauso, que nos están mirando. La primera palabra no está en el PowerPoint. La primera palabra va a ser agradecer. Así que quiero agradecer primero a Laura Jaite, unos agradecimientos personales, a Laura y a Ari, que me ayudaron con el PowerPoint y con muchas otras cosas en la vida. Al Fórum Infancias Rosario por todo este súper trabajo. ¿Sí? Uno especial para nuestra Nati, por favor. Otro especial para Beatriz Janín. No, un reconocimiento especial porque es una gran tejedora y parte de que todos estemos acá tiene que ver con su tejido. Así que esa abuela no teje, pero teje. Y otro muy, muy fuerte para todos nosotros que armamos esta maravillosa red. Bueno, yo elegí algunas palabras, quizás no llegue a leer todas, están acá y luego aparecerán en un libro que Laurita Jaite está compilando. Los procesos de aprendizaje son singulares y múltiples, únicos, impredecibles, complejos. Están atravesados por la historia de cada niño, de su contexto, de la época, de las oportunidades que se les oferten y están ligados a los modos de enseñar, a las características de cada docente, a la calidad de cada encuentro, a la grupalidad, así como también a las políticas educativas. Un docente puede estar seguro de los contenidos que intenta transmitir, no como cada estudiante hará su proceso de apropiación de los conocimientos. Algunos estudiantes necesitan andamiajes construidos en el 1 por 1, acompañamientos singulares. Los docentes también precisan de acompañamiento para poder sostener las estrategias que se construyen en equipo. Pensamos junto a Judith Butler las subjetividades abyectas, como aquellas que el sistema necesita invisibilizar, expulsar, violentar, oprimir. ¿Quién define quiénes son los que van a quedar en los márgenes? ¿Quiénes van a ser los directamente expulsados? Muchas de estas subjetividades abyectas son con frecuencia objeto del acoso escolar. El acoso escolar es uno de los modos que se da a ver la violencia social, como también señalaba Arístides. La exclusión encubierta o no tan encubierta. Habitualmente se lo naturaliza y pocas veces se previene con trabajo sostenido. Ningún proceso de inclusión es realmente inclusivo si no logramos trabajar con el grupo de pares y las familias para que cada niño o cada niña pueda ser alojado en sus diferencias y pueda construir verdaderos lazos de amistad, como señalaba también Esteban. Porque la función del amigo, dijo Esteban, es estructurante de la infancia. El aula puede transformarse en un acontecimiento, la inclusión puede acontecer cuando posibilitamos que se transfigure el orden preestablecido. El acontecimiento abre posibilidades novedosas, amplía los posibles, en tanto se ponga en juego en una apuesta y la afectividad de quienes aprenden y quienes enseñan sean tomadas en cuenta. Según Foucault, el biopoder es el derecho de hacer vivir y dejar morir.
La biopolítica es el poder que organiza las políticas de la vida dentro de los estrechos márgenes de la categoría denominada normalidad. Son tácticas que regulan los cuerpos que deben vivir y cuáles son los descartables de un sistema que no tiene lugar para todos y todas. El poder es más eficaz allí donde no se ve, cuando creemos que estamos tomando decisiones que en realidad están modeladas por otros dispositivos de subjetivación, que ni siquiera percibimos. La brecha digital educativa que evidenció la pandemia sacó a la luz la brutal desigualdad de oportunidades educativas que tienen y tuvieron muchos de nuestros estudiantes, según el contexto, según su código postal de proveniencia, como nos decía Nacho Levi. El Estado tiene una responsabilidad primordial sobre esto. La pregunta de cómo repescar a los que se cayeron nos concierne a todos y a todas. Es preciso pensarnos más allá de los binarismos, entendiendo que el binarismo es la verdadera ideología de género, como nos enseñó Diana Mafía hace poquito. Lógicas binarias y encorsetadoras que hacen sufrir a tantos y a tantas y que tienen espacio para tan pocos. Educar es dar la bienvenida, como nos mostraba también Arístides hoy con su ejemplo, a todos y a cada uno, pero luego de recibirlos hay que sostenerlos, a todos adentro, aprendiendo y vinculándose. No solo es cuestión que la escuela les haga un lugar para estar, necesitamos promover verdaderas estrategias para que los y las estudiantes puedan apropiarse de los conocimientos en comunidad. Se habló mucho en este encuentro del contexto. Miguel lo definió maravillosamente. Tener en cuenta el contexto, dijo, para pensar para generar un pensar situado, del cual provienen nuestros estudiantes, nos permite comprender un poco más cómo favorecer esos procesos inclusivos. Entender que el contexto es histórico, político, económico, social, familiar y que nos atraviesa a todos. Estar atentos a las contingencias que nos pueden modificar la vida en un minuto, decía Esteban. Catástrofe es no haber aprendido nada sobre todo esto. En esta época tan extraña, más que nunca, tenemos que cuestionar la inclusión como estaba siendo planteada hasta ahora, que en realidad es cuestionar la normalidad como concepto histórico, político, social, económico, que ocasiona sufrimiento en la mayoría de los sujetos. Precisamos cuestionar las clasificaciones diagnósticas, lo hemos hecho en estos 2 días, que se multiplican en las escuelas, que construyen clasificaciones performativas, que determinan cómo cada sujeto será mirado, esperado y, en definitiva, cómo se verá a sí mismo. Estos modos muchas veces terminan siendo legitimadores de situaciones de crueldad, como mostraba también Arístides en los videos, que se promueven o naturalizan al interior de las instituciones educativas. Decía Silvia Bleichmar, la crueldad es la indiferencia ante el sufrimiento del otro. Precisamos entonces instalar como concepto central el cuidado como política, para proponer una pedagogía y una clínica del cuidado, que pasa por una política, una ética y por una red de cuidados en el cual nos cuidamos entre todos. Repolitizar las condiciones de sufrimiento para hacernos cargos del mismo como sociedad, corresponsabilizándonos de los modos de padecimiento que generamos, así como de las construcciones colectivas necesarias para producir verdaderas modificaciones en una cartografía, que como decía también Daniel, que siempre es móvil, nunca es el programa que anticipamos. Conmovernos, que siempre es con otro, para romper la inmunidad que nos da nuestra creencia de que podemos prescindir del otro. Conmovernos para movernos de nuestra zona de privilegios y enlazarnos con el sufrimiento. Necesitamos promover una conversación abierta, plural, colectiva. La pandemia ha reproducido la cantidad de estudiantes que se nos perdieron. A estos se los denomina desertores escolares,
quisiera poner en cuestión este concepto, porque ubica al estudiante como responsable de su propia huida del sistema. Quizás podríamos denominarlos los caídos del mapa escolar y reflexionar acerca de qué estrategias construimos para mitigar el desamparo o el desvalimiento, como mencionaba Beatriz Ayala, que se produce cuando se pierden las referencias institucionales, tal vez podrían ser oportunidades para muchos y muchas estudiantes. Si bien el virus atacó a todos sin distinción de clase, nos atacó, encontró en las poblaciones más vulnerables, en la desigualdad, las condiciones sociales para abatir a las personas históricamente menos favorecidas. Nacho Levi decía que estábamos ante la pandemia de la desigualdad. Y es acerca de esto, sobre lo que la comunidad educativa y sobre todo los y las políticas tienen que ponerse a trabajar con urgencia. ¿Cómo hacemos para sostener los derechos de todos a ser educados en este contexto de feroz desigualdad, de extremo desamparo? ¿Cómo nos damos el tiempo y el espacio para albergar los duelos singulares y colectivos que esta época nos dejó? Tiempo de dolores personales y sociales que se intersectan. Precisamos despatologizar la vida, dejar de clasificar a los sujetos, ignorando los efectos y las marcas dolorosas que este periodo está dejando. Diferenciar diagnósticos de clasificaciones se hizo a lo largo de estos 2 días, que solo empobrecen y etiquetan la vida. Definición de Juan muy interesante. Diagnosticar es leer entre líneas. Y dudar, siempre dudar. Como nos enseñó Miguel Toyo, ante cualquier médico consulte a su duda. Por otra parte, muchos profesionales de la salud y la educación están comprometidos con su apuesta deseante. Esteban dijo, deseo que nunca es neutro. Para producir encuentros en un contexto de enormes desafíos, haciendo lugar a las diferencias, construyendo en la diversidad, alojando el dolor, pensarlo también como una cuestión política. Cómo producir encuentros genuinos entre escuelas, docentes, estudiantes y sus familias. ¿Cómo construimos ese entre?, decía Esteban. Tenemos que revisar la escuela solo como dispositivo transmisor y reproductor de contenidos e inventar espacios de escucha posibilitadoras de equilibrios transitorios que se construyen en el encuentro entre varios sostenes, sobre todo aquellos estudiantes y familias que necesitan andamiajes complejos. La escuela es el territorio en el cual se construye y se pone a prueba lo común del aprender juntos. Es una apuesta que puede torcer destinos, decía Karina Kaplan. Es el lugar donde nos relacionamos a partir de la ética del semejante, como reconocimiento de la presencia del semejante, decía Bleichmer, que considera al otro en su otredad. Ética de la compasión, también dijo hoy Esteban, que teje entramados vinculares que permite realizar elaboraciones singulares y colectivas de lo doloroso y de lo amoroso. Nos preguntábamos en estos 2 días cómo pensamos a las familias, a las infancias hoy en plural, en la diversidad de posibilidades que pueden surgir, pero que en definitiva tienen que tener en común el afecto, la simetría en la responsabilidad del cuidado sobre los niños y la renuncia a gozar del cuerpo del hijo y ejercer violencia sobre quien se tiene que cuidar. Esta es la definición de familia de Silvia. Precisamos promover institucionalmente encuentros con las distintas familias para saber cómo están, para construir algo diferente de aquel futuro que planeábamos, abrirnos para recorrer caminos que no están predeterminados, sobre todo y especialmente con aquellas familias que tienen hijos que necesitan mayores apoyaturas institucionales, porque generalmente se trabaja en el mejor de los casos con ese niño incluido, a lo sumo con su familia, poco se hace
con las otras familias. Y en general a la familia es a quien se la responsabiliza de los fracasos de cada niño. Repensar entonces el fracaso escolar como fracaso de la comunidad educativa, con ese estudiante y con todo su grupo. No tendríamos que ubicar nunca la responsabilidad del fracaso del lado del estudiante. Cada uno hace lo que puede con las ofertas que le dan. La escuela puede ser un espacio de recomposición subjetiva si les damos espacio a todos y a cada uno. Garabatear como modo de acercarnos a las infancias, con lápiz, sin certezas. Garabatos compartidos en la clínica y la educación que permitan enlazarnos. No alcanza con el echeleganismo que dicen los colegas mexicanos, de algunos docentes maravillosos que ciertos estudiantes tienen la suerte de encontrarse. Precisamos políticas públicas que garanticen el derecho a la inclusión y la continuidad de los proyectos incluyentes, que realicen transformaciones verdaderas y duraderas. Tenemos que garantizar los cuidados de todos, principalmente de los más vulnerables. Trabajar con la grupalidad de estudiantes, los mapadres, la comunidad educativa en su totalidad, para que las prácticas inclusivas no sean solo del y para el estudiante incluido, sino genuinas prácticas de transformación. En muchas ocasiones, nos dice Carlos, se trata de gestos mínimos. Habitar la inclusión es politizar la educación, es cuestionar, es ir haciendo la inclusión, que es ir haciendo escuela, porque entendemos que la escuela es inclusiva o no es escuela. Incluir no es apenas dejar entrar, es ir generando las estrategias y promoviendo los encuentros que permitan la convivencialidad. Es hacer reflexionar a la comunidad educativa sobre lo que tenemos en común y sobre lo que nos diferencia. Es cierto que vamos recorriendo el camino de la inclusión a medida que lo transitamos. No se trata de un objetivo a alcanzar, sino de las modificaciones que se van produciendo para habitar la escuela en clave de convivencialidad, albergando heterogeneidades, construyendo herramientas para compensar juntos. Precisamos darle visibilidad a las historias invisibles. Los invisibles del sistema son aquellos que están en el limbo de la vulnerabilidad, aquellos que ponen en evidencia la inequidad del sistema. Cuestionemos el par inclusión-exclusión, que parece indisolublemente adherido para inventar nuevos abordajes. Urge incomodarnos para poner en tensión las injusticias, para no acostumbrarnos a ellas, para importunar el status quo de la maquinaria de disciplinamiento. Incomodarnos, porque somos parte del problema, pero también podemos darnos para construir en conjunto otras alternativas. Incomodarnos de nuestra propia ignorancia para abrir interrogantes que se enlacen. Con frecuencia se producen numerosas injusticias con los estudiantes que no se ajustan a los parámetros establecidos. Una de ellas es la injusticia epistémica, dice Fricker. No se los escucha, no se les da ni voz ni voto acerca de las trayectorias que se montan para ellos, y así se los destituye de subjetividad. Muchos de nuestros niños y adolescentes están a la intemperie. Es necesario pensar estas temáticas en términos de intersectorialidad, como decía también hoy Ana Bloch. Por eso tenemos que escuchar a cada uno, a cada una en su contexto, ir a buscarlos si es necesario. No podemos y no debemos resignarnos. Tenemos que invitarlos a estar presentes, porque nos preocupamos por ellos, por sus historias. Necesitamos inventar estrategias con lo que existe y lo que no existe. En un trabajo imperiosamente interdisciplinario, que muchas veces tendrá que ser indisciplinado, como decía también Alicia Stolkiner, para generar intervenciones subjetivantes que posibiliten otros devenires. Se habló mucho hoy del juego. Jugando los niños construyen subjetividad, construyen infancia,
transforman lo vivido pasivamente, se transforman. Es entender el funcionamiento del mundo, dijo ayer Juan. Tiene que ver con lo que no sabemos, dijo hoy Esteban. Jugar como modo de ganar el tiempo, como modo de andar en otros tiempos. El juego arma ficción, decía hoy Esteban. La escuela a lo largo de todos estos años, y no solo en los queridos años de jardín de infantes, tendría que preservar los lugares y tiempos para jugar. Jugar inventando territorios. Por ejemplo, las rondas, como nos proponía la gente del Fórum de Rosario. Hoy sabemos que la mayoría de los conocimientos se pueden adquirir con un tutorial de YouTube. Sin embargo, lo que fundamentalmente no podemos adquirir allí es aprender juntos, lo que no significa aprender todos lo mismo a la vez, sino tejer una trama colectiva y nutrirnos de las diferencias. Habló mucho recién Daniel del tiempo. Era difícil conseguir una para acá, reconózcanmela, ¿eh? Cronos, Kairos, un montón. Y karaoke. Era re difícil. Los griegos tienen distintos modos de nombrar el tiempo. Cronos es la continuidad de un tiempo sucesivo, la imagen móvil de la eternidad, dice Walter Kogan. Temporalidad inmutable, eternidad, la suma del pasado, presente y futuro. Otro modo de designar el tiempo es kairos, es la medida, la proporción, la oportunidad. Y finalmente está ion, que es la duración, la intensidad del tiempo humano. La intensidad de una duración. Cronos es límite y ion es duración, es potencia, es devenir discontinuo, son líneas de fuga. La escuela, sin dudas, como señalaba Daniel, está comandada por Cronos. Todo allí tiene que ser medible y sucesivo. Encontramos poco de ion, es decir, del tiempo de experienciar y también de kairos, o sea, de la oportunidad. Sin embargo, la escuela también puede ser un lugar para crear espacios divertidos, para que la diversión y la diversidad acontezca, para que cada estudiante, cada adulto valoricen lo mejor de sí mismos y se conecten desde un lugar placentero, promoviendo, por ejemplo, el karaoke de la diversidad, construyendo saberes polifónicos, entendiendo la polifonía como la coexistencia de voces múltiples que no necesariamente armonizan, nos dijo Facundo Blecher hace unas semanas. Pensamos con Silvia Bleichmer la diferenciación entre puesta de límites y construcción de legalidades, comprendiendo la construcción de legalidades como tema central y la puesta de límites como una problemática fronteriza, la legalidad que construye un sujeto ético. En muchas ocasiones, en la escuela se confunde desborde con falta de límites. Muchos de nuestros estudiantes y nuestros pacientes se desbordan en las aulas, en múltiples ocasiones, por angustias que los exceden. Se trata de contenerlas y no de disciplinarlas, mucho menos de castigarlas. En este momento de crisis, de llanto, de dolor, precisamos más que nunca enseñar a nuestros estudiantes que los logros son compartidos y que tenemos que trabajar juntos para sentirnos cobijados en comunidad. Vivenciamos una pandemia que exigió el uso de mascarillas para protegernos y que a la vez nos quitó las máscaras y puso de manifiesto los miedos y las marcas subjetivas que dejan la desigualdad y la exclusión. Somos responsables por esas marcas subjetivas en un tiempo inesperado y único. La meritocracia nos convence de que con esfuerzo se llega, de que cada uno, dando lo mejor de sí, logra sus objetivos personales y si alguien no llega es porque no quiere o no hizo el esfuerzo suficiente. La escuela está para igualar oportunidades de inicio, pero también tendría que poder sostener a los que no pueden por sí mismos. Nunca alcanza con el mérito personal. La medicalización es la transformación de situaciones comunes de la vida en problemas médicos que precisan de abordajes médicos para su solución. Dijo ayer Beatriz, es el síntoma de una sociedad que no tolera el despliegue subjetivo.
es la simplificación de la vida y su complejidad. Muchas veces estos abordajes medicalizantes comienzan en la escuela, cuando se le supone al niño que las causas de sus dificultades escolares está determinada por una falla genética o neurobiológica. Y así se enciende la maquinaria patologizadora y medicalizadora. Vamos a continuar mirando el mundo desde la estrecha rendija de la supuesta normalidad que viene dejando a tantos y a tantas afuera. La normalidad está relacionada con el poder, con los que tienen el poder de armar los casilleros que clasifican las vidas de los otros, los anormales, que siempre son los otros, y vende todo tipo de tecnologías que acomoden a los sujetos a los parámetros preestablecidos. En este sentido, el neuroliberalismo es funcional, es la construcción de una sociedad despolitizada que no tiene lugar para el sufrimiento ni para realizar acciones políticas, ya que es mucho más sencillo suponer que las causas de los malestares están en los circuitos neuronales fallados. Membré propone el concepto de necropolítica como la política basada en el poder que determina qué vidas tienen valor y cuáles no vale el esfuerzo sostener. ¿Quiénes serán los excluidos porque no son restables para el sistema? La necropolítica, dice Alicia Stolkiner, es lo antagónico de la construcción de la sociedad del lazo y de actores que buscan la aceptación de la diversidad en un vínculo más amoroso y comunitario. No alcanza con que los niños tengan garantizado el derecho a estudiar. Este tiene que sustentarse en un tejido fuerte que se construye en un entramado de nosotredad. Diferentes activismos proponen como lema nada de nosotros sin nosotros. Es decir, no podemos pensar los sujetos que no encajan en nuestro estrecho mundo. Tendremos que construir un mundo con ellos. Se trata de pensar cerca, dice Meresman, de los otros para armar una trama común. En esta hice trampa, porque si no podía poner solo gnocchi o ñandú. No me daba, chicos. Es solo hace 33 años, a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, que comenzó a pensarse a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, como aquellos que tienen voz, que tienen derecho a ser escuchados, a ser tenidos en cuenta, cuando se toman decisiones importantes sobre sus vidas, a expresar su opinión libremente. Pero que los derechos son para todos, porque si no, son privilegios, nos decía Sida Moisés. Tenemos que potenciar la idea de la escuela como lugar posibilitador de sueños y no solo de autoconservación, como nos enseñó Silvia Bleichmar. Graciela Frigerio nos propone pensar los oficios del lazo, como aquellos que se ocupan de que exista la posibilidad de un mundo común. Oficio de los posibles que trazan cartografías hechas de gestos. Se trata de recibir al otro con su mundo, su historia y enlazarlo con la otredad. Educar como acto político que deja huellas en los otros y en nosotros mismos. Educar, dice Graciela, es tender la mesa y que el otro pueda elegir qué y cómo se apropia de los saberes, que son siempre provisorios. Es volver disponibles las herencias colectivas. Es discutir la profecía de fracasos. Es considerar que la educación es lo que pasa en ese entre, tanto como la clínica, como nos enseñaba hoy Esteban. Tal vez sea posible ofrecer oportunidades de encuentros únicos, ofrecer escucha, ofrecer tiempo para construir niñeces que se sientan albergadas. Pandemia significa etimológicamente lo que afecta a todas las personas. Cada acción individual afecta al colectivo. No hay como salvarse en soledad. Esperábamos que la pandemia nos enseñe a ser mejores. Está difícil. La pandemia resaltó muchas cuestiones que ya sabíamos, entre ellas las innumerables promesas incumplidas de la inclusión, libro que compilamos con mi amiga Graciela. No debemos resignarnos, dice Graciela. También, Graciela Schieber, perdón.
También exacerbó la pantallización de la existencia, dice Sadin. Por un lado, esto fue necesario y abrió muchas posibilidades de contactos inesperados, pero ahora tendremos que rearmar un nuevo equilibrio para que las pantallas no devoren la infancia de nuestros niños, no se coman los lazos, como decía también Daniel, que el algoritmo no comande nuestros deseos y nos termine deshumanizando. Con frecuencia los procesos de inclusión fracasan porque los adultos tenemos muchos prejuicios sin revisar. La clasificación diagnóstica muchas veces funciona como prejuicio y no permite conectarnos con el sufrimiento de cada uno, que es siempre singular, atravesado por lo colectivo. A veces precisamos apostar a prácticas desobedientes, que se rebelan contra los mandatos de exclusiones cotidianas, instalar nuevas preguntas donde solo había respuestas que ya no le sirven a nadie. Construir entre todos prácticas que potencien el buen vivir. Proyectos deseantes, dijo ayer Bea. La poesía que trajo Arístides y también trajo Daniel, en vez de coercionarlos a que entren en los moldes. ¿Qué tiene? Pregunta que insiste en las escuelas. Tal como están planteadas las cosas, parece que los estudiantes que tienen derecho a ser incluidos y otros que transitan la escuela con visas temporarias, que tienen que estar demostrando a cada paso que son aquellos quienes merecen quedarse un tiempo más en nuestra institución. ¿Se han cuestionado alguna vez para qué les sirve un diagnóstico a la escuela? Propongo que pasemos de pensar qué tiene a pensar quién es este niño, de qué sufre, qué le pasa, cómo podemos ayudarlo. Tenemos que construir escuelas que no necesiten plantearse la posibilidad de que algunos puedan quedar afuera, de que no exista el interrogante de quién es el alumno apto para esta escuela. Educar es tener con quién conversar, nos dice Scliar, y para eso el otro no puede ser un desigual al que tengo que igualar, ni un minusválido al que tengo que validar, sino un igual como condición de base. Querer no siempre es poder, pero es siempre apostar a otros porvenires posibles. Quizás no alcance solo con querer, quizás necesitemos de los otros para poder. Seguramente nos equivoquemos y tendremos que recalcular y volver a plantear estrategias, porque estos trayectos no son nunca lineales y tendremos que reventarlos cada vez. Quizás funcione, quizás no. Quizás a veces sí se pueda y otras veces haya que volver a crear esos nuevos caminos por los cuales transitar. Vivimos en la sociedad del rendimiento, que no da la posibilidad de rendirse, que fabrica drogas para rendir más en el trabajo y en la escuela. Lugares por excelencia donde los sujetos son constantemente evaluados por su rendimiento. Tenemos que repensar todas las estrategias, construir nuevos ritmos, rutinas, rescatar algunos rituales escolares e inventar otros. El recreo puede ser un lugar de risas para la mayoría de los estudiantes, pero como también nos decía Arístides, puede ser el lugar donde algunos sufren muchísimo, el no encajar en la media de lo esperable. Es allí donde se ponen de manifiesto con mayor fuerza. Existen muchos estudiantes que en ese espacio precisan de andamiajes, precisan de cuidado. La resonancia emocional alude a la experiencia subjetiva del afecto en el encuentro con el otro, entendiendo como la afección del alma, pero entendemos que sobre todo en la escuela esto se produce en experiencias vinculares que nos van afectando de diversos modos y que es preciso trabajar con todos los actores institucionales. ¿Cómo dar lugar a los diversos sentimientos que estos tiempos producen en todos y en cada uno? Muchos y muchas estudiantes, muchos padres también en la clínica nos han transmitido su soledad. Muchos docentes sufren a solas, se sienten excluidos.
En el mejor de los casos, muchos de nuestros estudiantes se les ajustan contenidos o modos de acceso a los mismos. Pocas veces se toma en cuenta su lugar en el grupo de pares. Por otra parte, adultos, docentes, padres, también se sienten muy solos. Tenemos que idear modos de sostener a aquellos que sostienen. Ser sensibles, se dijo también hoy, a aquello que nos moviliza del otro. Entender los contextos de donde provienen. Promover una pedagogía y una clínica sensible que deconstruya los mandatos del patriarcado para poder albergar las diversidades. Sorprendernos y dejarnos sorprender por la novedad, por lo imprevisible, aquello que se nos fue del cálculo, aquello que nos interpela. Estamos en un momento de prevalencia de la tiranía del individualismo, dice Eric Sadin, donde cada uno cree que puede salvarse solo, refugiado en su propia pantalla. Entonces, recuperar la sensibilidad para enlazarnos con el otro, hacer prevalecer la ternura en los vínculos cotidianos, como nos enseñaba Ulloa, porque es una cuestión política. Y como decía también hoy Miguel, la solidaridad es la ternura de los pueblos. A partir de lo vivenciado, aprendimos que la escuela y la clínica no son simplemente edificios, que son conceptos, son vínculos, son personas y apuestas que se entrelazan construyendo territorios de distintas formas. Cada estudiante es único, cada niño, niña precisa de un proyecto único, singular e irrepetible para sentirse alojado. Único, que es diferente a solitario. Unirnos, únicos, que nos unimos en las diferencias, en la celebración de la diversidad, en la potencia de los encuentros. Sé que puede parecer utópico, pero la utopía nos permite soñar con mundos que amplíen los posibles. Todos somos vulnerables, sin embargo, hay vidas vulneradas y acciones que maximizan la vulnerabilidad. Vidas precarizadas, aquellas que no merecen ser lloradas, dice Butler, que no merecen ser contadas, como las de muchos de los estudiantes que quedan excluidos de las vivencias escolares. Necesitamos apostar a vidas que nos importan, transmitir que todas nos importan. Butler se pregunta qué significa políticamente vivir juntos. Existen distintos tipos de violencias, individuales y colectivas, y causas complejas que las determinan. Bleichmer decía que la violencia social básicamente es producto de dos cosas: el resentimiento por las promesas incumplidas y la falta de perspectiva de futuro. Es por eso que planteamos la educación como el espacio donde esto puede y debe ser modificado. Asimismo, desde la clínica muchas veces se ejercen violencias diagnósticas, patologizando aquello que no es patológico, forzando diagnósticos de lo que se acomode para que se acomode a lo esperable, escribiendo con tinta indeleble aquello que podría escribirse con lápiz, respetando el devenir de las infancias. Es fácil saber cuándo termino. Uy, bueno, no importa. No importa. Esta fue difícil, Wi-Fi y WhatsApp. Pero pasemos la W. En esta época, ¿existo si solo tengo éxito? ¿Qué es el éxito? ¿Por qué marca de tal modo nuestras vidas académicas y nuestras vidas en general? Estamos viviendo una época de experiencias inéditas en la cual nuestras existencias y las de nuestros niños están en transformación. ¿Cómo darle lugar a lo novedoso? Pero también cómo pensar las experiencias de rechazo que repetidamente marcan la vida de niños, niñas y adolescentes diversos, que muchas veces se ponen de manifiesto con xenofobia, no se la esperaban, tenía una con X, que agrupa de algún modo todo miedo al diferente, al extranjero. ¿Cuántos de nuestros estudiantes se sienten extranjeros en el territorio escolar? ¿Cuántos sienten que tienen visas transitorias que caducarán en cualquier momento? Transitamos un tiempo de yoes exacerbados
que solo se miran a sí mismos y contemplan únicamente sus propias necesidades en el ya de la instantaneidad. Consumidores del ya, dijo Ana Blog hoy. Esteban Levin inventó en la pandemia, como nos contó hoy, el delivery de los deseos, que se entrelazan y que nos relanzan y nos sacan de las capturas endogámicas. Con un grupo del fórum inventamos Y el acá estoy con el mundo patas para arriba, que es un libro que escribimos en el medio de la cuarentena. Y pensaba, cuando hacía este abecedario, que cuando una familia se encuentra con un hijo diferente a lo esperado, y sobre todo cuando para transitar la escolaridad necesitará de estrategias inclusivas, el mundo suele ponerse patas para arriba y precisa aún más de otros que podamos resonar con ellos. Adivinen si voy terminando. Zigzaguear como modo de ir contra los caminos lineales y preestablecidos, de inventar pensares oblicuos, trayectorias que tienen marcas y contramarchas, como un modo de dejarnos sorprender por lo inesperado, para reconstruir el zócalo común que permite rearmar zonas de encuentro, de confianza, porque sin confianza no hay pacto, no hay aprendizajes, no hay vínculo. Edificar horizontes de sentido frente a las experiencias de dolor y desamparo. Es hora de abrir las ventanas a la diversidad de la otredad, construyendo una pedagogía y una clínica rizomáticas. Rizoma, dicen Deleuze y Guattari, es una raíz que crece en la extensión de la horizontalidad, de una comunidad que se entreteje, de estrategias que se construyen en común, que incluyen verdaderamente a todos y a todas, que fundan una pedagogía de la esperanza, una clínica de la oportunidad, en la cual la existencia humana no puede ser comprendida sin sueños compartidos, apostando por una tosuda esperanza entrelazada como es el Fórum Infancias. Muchas gracias.